Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa que presenta el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES, y en el cual tratamos de analizar los distintos problemas que nos afectan como sociedad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, es decir, de aquellas disciplinas que quieren ser científicas y que lo que analizan no es la materia, sino las sociedades, las personas, las relaciones sociales, los distintos tipos de movimiento y de organización que existen en la sociedad, los tipos de lucha que se dan, en fin. Y hoy día vamos a tocar un tema que parece especialmente importante en el mundo, pero sobre todo en nuestro país y en América Latina, que tiene que ver con en términos más técnicos, se llama la socialización política, pero en términos más simples, digamos, la formación política, el modo como se relacionan con la política, como ven la política los jóvenes. En un país que sus jóvenes recién empiezan a tener lo que se llamaba educación cívica, que creo que hoy día se llama educación ciudadana, pero sobre todo ver cómo se relacionan con la política. ¿Qué es lo que les hace tener tal tipo de comportamiento de aceptación o de rechazo? Sobre todo teniendo en cuenta que pareciera ser, por los estudios que nos va a mostrar nuestro invitado de hoy, pareciera ser que sigue siendo muy importante. En la socialización política sigue siendo muy importante el rol que juega la familia o la relación parental y la escuela. Y en ese sentido hay un cambio muy radical en lo que eran las instituciones clásicas. Por ejemplo, en mi juventud de formación política, que eran los partidos, que tenían presencia, y si se recuerdan de la época de la Unidad Popular, por ejemplo, los debates que había en los colegios, las organizaciones estudiantiles, que eran organizaciones políticas, con elecciones políticas, en las universidades, para qué decir. Y es decir, estaba presente en la educación, estaba presente de algún modo la política. Hoy día, en cambio, la política no está presente en la educación como organizaciones políticas, sino que es desde la educación que debiera producirse esta socialización, formación política, puesto que las instituciones principales ya no tienen mayor legitimidad, que es el caso de los partidos. Nuestro invitado de hoy es Daniel Miranda. Daniel Miranda es un psicólogo, me imagino psicólogo social, pero puede ser psicólogo, magíster en sociología y magíster en psicología social comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en sociología. Es actualmente psicólogo de la Universidad de Talca. Se desempeña desde marzo de 2018 como investigador de medición de MIDE-UC y participa como investigador principal en el COES, una de las instituciones que auspicia este programa. Su preocupación principal ha sido precisamente esta: la socialización política de los jóvenes.
y sobre todo de los que están están en el colegio, en la escuela. Y tiene hallazgos muy interesantes respecto de la actitud de los jóvenes, por ejemplo, frente a las movilizaciones más radicales. Si están de acuerdo con ella, si no están de acuerdo con ella, cuándo están de acuerdo y quiénes están de acuerdo. Las actitudes que tienen los jóvenes hacia los procesos y problemas de inclusión. Mujeres, pueblos originarios, migrantes. Y en general, cómo ven los jóvenes las instituciones políticas y las actitudes respecto de la democracia. Bueno, respecto de todo eso vamos a conversar hoy día con Daniel Miranda, agradeciéndole mucho su presencia acá. Y yo partiría por lo siguiente. ¿Hay algo que te parezca especial, distinto, en la socialización política de los jóvenes en Chile respecto a lo que fueron las anteriores generaciones o respecto a lo que pasa en otras partes del mundo y de América Latina al respecto? Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que sigo este podcast, así que encantado de participar aquí. Ahora, yendo a la pregunta, efectivamente uno puede como observar ciertas particularidades que se han ido viendo a propósito de diferencias generacionales, por ejemplo, y esta es una pregunta que siempre está instalada en torno a procesos de participación política, si es que distintas generaciones se relacionan de manera diferente con la política, y ahí hay evidencias que muestran, por ejemplo, cómo las personas que crecieron en el proceso de transición a la democracia, al final en el plebiscito del 89, de algún modo quedaron como vinculados y marcados por ese gran evento de transición a la democracia en Chile, y cómo la siguiente generación y esta típica idea de los 90, de jóvenes que no se apegaban con nada, y aparece esta figura como del no estoy ni ahí, que es como una imagen súper clara y súper como vinculada a ese periodo, y que contrasta mucho con lo que ocurrió posteriormente, el 2006, con la Revolución Pingüina y lo que ha venido pasando de ese periodo en adelante, con todos los procesos y este ciclo de movilizaciones que de algún modo uno podría como ubicar como su inicio en ese periodo. Entonces uno podría afirmar en principio que estos mismos eventos que tienen carácter histórico distinto pueden tener un carácter también en términos de su impacto en la formación política o impacto en la manera en que estas distintas generaciones se aproximan a su relación con la política. Esa es una primera capa respecto a la pregunta si es que hay diferencias o posibles diferencias entre generaciones. Otra dimensión que uno podría vincular en torno a esas diferencias generacionales es su vínculo con la escuela. Y una de las cosas que nosotros hemos mirado en los distintos proyectos sobre socialización es cómo la escuela también se ha aproximado diferente a partir, por ejemplo, de las definiciones curriculares en torno a este tema. Entonces está el currículum de dictadura, en el cual muchos estudiantes crecieron así y tuvieron su experiencia política escolar. Posteriormente, las reformas del 96 y el 98 en básica y media sacan la asignatura de formación ciudadana, que tenía como una definición de currículum previo, como más bien de dictadura, muy orientado a lo institucional, a ideas como patrióticas. Y esa modificación lo que hace es eliminar la asignatura por propiamente tal, y hace una apuesta por distribuir las actividades y la formación ciudadana en los otros en los otros objetivos transversales. Entonces, de algún modo, la formación ciudadana no es que desaparezca, sino que se transversaliza. Es decir, queda sujeta como a una serie de actividades que los distintos proyectos escolares podían y debían abarcar. Eso tiene una serie de consecuencias y es muy criticado el fenómeno de la transversalización,
Y es tan criticado que, por ejemplo, en la Comisión de Formación Ciudadana, dirigida por Carlos Peña en el 2004, también discute esto y la necesidad como de implementar, y posteriormente la comisión dirigida por Engels, que finalmente desemboca en la Ley de Formación Ciudadana promulgada en 2016, que repone el curso de la asignatura de formación ciudadana ahora en tercero y cuarto medio y obliga, o más bien mandata a los colegios a generar un plan de formación ciudadana desde la preescolar en adelante. Entonces, generando una serie de actividades. Ahora, eso también puede marcar diferencias generacionales en términos de que cómo el currículum emanados desde el Estado también genera diferencias en términos de la experiencia escolar y su relación con la formación ciudadana. Eso respecto de Chile. Ahora, en términos internacionales, también uno puede rastrear diferencias importantes. A propósito de que Chile ha participado en varios estudios comparativos, nosotros hemos podido ver, por ejemplo, que la disposición que tienen estudiantes de América Latina particularmente, y también de Chile, por supuesto, hacia formas de participación, por ejemplo, tomarse el colegio, participar en rayado y demás, es mucho más alta que lo que pasa en países de Europa, y sobre todo mucho más alta que lo que pasa en países de Europa del Norte. Perdón, y en el caso chileno, ¿es semejante a los países de América Latina o es más alta? Es más bajo que Colombia, pero tiende a ser más alta, está entre las más altas. Igual en América Latina hay que tener ojo con este dato, porque igual de América Latina en estos estudios los países que han participado un número pequeño. Entonces no son todos los países de América Latina, no tenemos la foto completa. Tenemos la foto así como para Colombia, Chile, México, en varios años. Y también ahora participa Perú en la última versión. Lamentablemente la última versión Chile no participó en la versión 2022, por lo tanto nos vamos a perder la posibilidad de este ejercicio comparativo en América Latina. Esto es como Oye, estas formas de acción o movilizaciones más es lo que en uno de tus estudios llamas las movilizaciones más radicalizadas. Sí, ese es el tipo de acciones, uno de los tipos de participación en los que le hemos puesto foco. Mi tesis doctoral se basa en, primero, distinguir tipologías de participación, porque de algún modo está a la base esto de que la participación política, primero, tiene como cierta densidad en algunas tipologías, las más formales en términos de evidencia, pero también se diversifica rápidamente, sobre todo en poblaciones más jóvenes. Y esa diversificación hace que cosas que se sabían, de algún modo empiezan a ser como una nebulosa de conocimiento posterior. Lo más claro para ello, por ejemplo, es lo que pasa hoy día con la dimensión digital y la relación con la política. Yeah. Y efectivamente, uno de los focos que hemos puesto en la participación en los procesos de radicalización, que esto es lo más reciente que hemos ido haciendo. Mencionaba un artículo que publicamos hace poco, que no estudia exactamente participación, sino que legitimidad de ese tipo de participación radical. Es decir, en qué medida se justifica o no que las personas tengan, o los jóvenes más bien, en qué medida justifican que se pueda participar en tomas de edificios públicos, en barricadas. Ahora, es interesante que respecto de ese punto, tú señalabas que en uno de los estudios, no sé si era el mismo, que la participación, llamémosle radicalizada o en movilizaciones más radicales, es relativamente igual antes del estallido y después del estallido. Es decir, el involucramiento en movilizaciones más radicales no aumentó significativamente con el estallido. Y eso es porque, de alguna manera, esa generación estaba ya vivía, tú lo decías, desde el 2006 para adelante, pese a que fueron movilizaciones bastante más pacíficas, pero en fin, pero ya estaba acostumbrado a tipos de movilizaciones que podían terminar en actos más radicales. Sí, efectivamente en ese artículo, que estamos hablando del mismo, de hecho,
lo que evaluamos es la legitimación de participación radical. Entonces lo que observamos ahí es que efectivamente no se observa una diferencia pre-post estallido en los grados de legitimación. Y la interpretación que hacemos de ese resultado es que, o una posible explicación es esa, es que efectivamente los niveles de legitimación son altos antes o después. Entonces como que la posibilidad de subir mucho más estaba en su techo. En cambio hay diferencia respecto de nivel socioeconómico, digo, en la participación en actividades más radicales, en movilizaciones más radicales, en política más radicalizada, en ese tipo de acciones, hay más presencia de o es más importante, por decirlo así, en los sectores económicos, socioeconómicos más bajos, es más moderada la participación en los sectores más altos, y sobre todo juega un rol muy importante la conversación familiar y digamos, el aprendizaje o el conocimiento que se adquiere, digamos, en la escuela. O sea, escuela y familia pareciera ser, pero no familia que exista, sino conversación, o sea, interacción familiar principalmente sobre temas políticos, en fin, y eso, más educación escolar, tiende a favorecer acciones políticas, movilizaciones políticas menos radicales o menos violentas, alguien quiere decir. Exacto. De hecho, ese set de resultados finalmente es como lo más interesante. Por un lado, esto que mencionábamos recién, que no se observa un cambio en promedio. Sin embargo, cuando uno hace un doble clic en estos subgrupos, por ejemplo, considerando la posición socioeconómica, el nivel educacional de la familia de origen, ocurre exactamente eso, que en familias estudiantes que provienen de niveles socioeconómicos más bajos, tienden a mostrar diferencias en los niveles de justificación de la radicalidad o de estas acciones más radicales, mientras que en los más altos esto como que no ocurre y se modera. Ese es un efecto que además es muy opuesto a la típica teoría de recursos en términos de política, que va en la dirección opuesta. Que lo que dice es que las personas que provienen de niveles socioeconómicos más altos tienden a participar más. Y aquí de algún modo juega un rol distinto, juega un rol más bien como de atenuar este proceso de radicalización. La radicalización se produciría en sectores socioeconómicos más bajos. Ya, no es que participen menos. Exacto, los modera. Digamos, es en el qué tipo de cosas participan más o participan menos. Exacto. De hecho, es una cosa importante de distinguir aquí. Nosotros estamos mirando un aspecto bien particular. El modelo de recursos es bien conocido en política y lo que dice típicamente es que, inclusive en estudiantes que provienen de familias con mayor educación tienen una tendencia a participar e involucrarse más en actividades tradicionales, formales. Por ejemplo, intención de voto, presentarse a elecciones o como candidato, participar en elecciones en los colegios, inclusive actividades comunitarias. Ese efecto del modelo de recursos uno lo puede encontrar en muchos estudios. Lo interesante de esto es que aquí empieza a operar en una manera diferente, porque de algún modo juega un rol en los grupos socioeconómicos más bajos, y ahí es donde produce esta diferencia del efecto del estallido, que es un efecto que de algún modo nosotros lo hipotetizamos, de hecho, básicamente la hipótesis no se cumple. Esta idea de que va a cambiar la legitimidad de acciones radicales post-estallido a propósito del contexto. Y lo que se observa es que no cambia en los grupos altos, pero sí cambia en los grupos bajos, en los grupos socioeconómicos más bajos. Ahí sí se produce cierta radicalización, esa es la interpretación que hacemos. De algún modo ahí tiene un efecto de moderador, tener así como condiciones socioeconómicas basales o mejores condiciones materiales, si uno quiere. Ahora, la conversación es otra. Interacción familiar. Perdón, la conversación, te interrumpí, perdón.
que es una arista diferente, ya no es socioeconómica, tiene que ver con el grado de interacción. También es muy conocido en esta literatura esto de que mayor conversación genera un espacio de formación política, es un aspecto de la socialización muy importante. Es decir, en la medida que estudiantes interactúan más con sus padres y conversan más sobre temas sociales y políticos, esa conversación también permite que la familia pueda traspasar sus preferencias, puede traspasar sus actitudes a la siguiente generación. Ese es como el rol que juega. Y en este caso también juega un rol atenuador, entonces, es decir, moderador. Cuando hay más conversación se atenúa el efecto de la radicalización. Y el resultado también así como relevante es el rol de la escuela. Cuesta mucho encontrar estudios donde aparezca este rol de la escuela en términos de socialización, básicamente porque hay dificultad en la manera en que se evalúa y demás. Pero aquí lo que nosotros observamos y mostramos en ese estudio es que escuelas donde hay una mayor cantidad de actividades orientadas a la formación ciudadana, por ejemplo, simulación de elecciones, actividades de debate, actividades de servicio a la comunidad, en esa escuela los estudiantes que participan en escuelas se radicalizan menos. Ese es el efecto interesante. Pero eso es curioso, porque uno diría, así a simple vista, si tú tomas el Instituto Nacional, probablemente vas a encontrar, y muchos de los liceos emblemáticos, vas a encontrar bastante en lo que tiene que ver con la parte escolar de tipos de actividades que tienen que ver con lo político, por el interés de los estudiantes. Y sin embargo, ahí es donde se produce la mayor radicalización. Eso iría contra el hallazgo. Es un muy buen punto el que mencionamos, un muy buen punto. De hecho, aquí lo que estamos mirando nosotros es un set de colegios representativos de Chile. Y aquí, esta es una de las conversaciones. El Instituto Nacional, los emblemáticos en general, tienen mucha visibilidad, lo que hace parecer que como que en los colegios estuviera pasando esto, cuando en realidad es más bien una excepción. Diría, es un grupo de colegios muy específico, donde efectivamente esto requiere un mayor estudio para ver si efectivamente ocurre algo parecido a lo que nosotros observamos en este grupo grande de colegios, o es más bien la excepcionalidad de los liceos emblemáticos que tienen una dinámica particular. Entonces, si uno lo piensa, en estamos en un contexto, América Latina, dentro de Chile, periodo 2019, un país más bien así como bien radicalizado en términos del tipo de movilizaciones que se observaron, y en el sistema escolar es un grupo más específico de colegios, donde ocurre esta dinámica. Entonces, yo no me atrevería a dar sin hacer un estudio adicional, pero me parece que eleva varias preguntas en esa dirección. A propósito, si esto es sistémico, como lo que podemos observar en el Nacional, mi intuición es que más bien en un grupo acotado de colegios donde se produce una dinámica particular en la relación con la política, particularmente el Nacional y otra serie emblemáticos que la verdad es que tienen una dinámica bien difícil en términos del día a día. Otra cosa interesante en otro de los estudios es forma parte de lo que uno podría llamar formación política o actitudes políticas, comportamiento político, que es la actitud hacia, uso la palabra actitud no en el sentido técnico del término, que un psicólogo obviamente no debiera aceptar esta definición, pero digo, la actitud hacia los temas de inclusión. Y en ese sentido, y ese es un estudio mundial, digamos, con distintas partes, que se toma indicadores de distintas partes del mundo. Y entonces una de las cosas interesantes de nuevo, que las actitudes más, digamos, más proclives a la inclusión, tienen que ver con ahí lo que yo recuerdo es que no se usaba la conversación familiar, pero la lectura de libros en la familia. Porque esa parece ser la pregunta. Entonces, tiene que ver, de nuevo, con el hecho que en la familia o se habla o se lee sobre ello, también en la cuestión escolar. Y la otra cosa que es importante, que las actitudes hacia lo genérico de los grupos, digamos, de inclusión, o sea, de incluir
no solo a uno, sino a todos los grupos, es más fuerte en las mujeres que en los hombres en edad escolar. Sí, sin duda. Ese es un libro que trabajamos con un equipo grande de personas y efectivamente logramos mirar 38 países en un estudio en el que Chile participa también en población de octavo básico. Y lo que evaluamos ahí efectivamente es como esta disposición a la inclusión o igualdad de derechos entre distintos grupos sociales, hombres y mujeres, minorías de migrantes, minorías migratorias y minorías étnicas. Entonces, una de las cosas que observamos y que tú mencionas muy bien, como en el resumen, es que ciertas disposiciones socioeconómicas, de nuevo, ciertas características socioeconómicas familiares, pero particularmente esta característica de tener más libros, lo que se puede entender no solo como algo más de capital cultural, que algunas personas lo tratan así, sino más bien como la orientación de la familia hacia como la promoción académica de sus hijos. Le llaman así como cultura académica familiar. Tener más libros, hay una decisión de parte de la familia de tener más libros, de comprarlos y promover la lectura y demás. Ese es como el supuesto que está detrás de tener más libros, no es porque sí solamente. Y no es meramente socioeconómico, de hecho se observa que en familias de niveles socioeconómicos medios o más bajos también hay a veces como mayor cantidad de libros en esta intención de promover lo académico en sus hijos, hijas. Y claro, efectivamente ahí es como en esos casos mayor cantidad de libros, lo que implica mayor lectura y mayor así como conciencia de un montón de derechos en términos de socialización, implica mayor disposición a la inclusión de estos distintos grupos sociales, a aceptar o apoyar la igualdad de derechos de estos distintos grupos. Y lo otro interesante que también lo menciona es esta diferencia entre niños y niñas en octavo básico, que una de las cosas, hay dos cosas como importantes en esto. Esta brecha entre niños y niñas se observa en los 38 países. En todas partes, las niñas tienen mayor disposición a apoyar la inclusión, a apoyar la igualdad de derechos en los distintos grupos que los niños. Eso es como una cosa muy interesante y un patrón que de algún modo que nos permite así como decir, mira, esto parece que tiene así como algo de universalidad. Al parecer, las niñas tienen una mayor disposición en esa dirección. Y otra cosa interesante es que en el caso de las niñas, no solo este apoyo y la disposición hacia la igualdad, no solo se produce respecto de los derechos propios, por ejemplo, claro, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que más bien es generalizable a las distintas formas de inclusión o de igualdad de derechos. En cambio, en el caso de los niños migrantes, su especial, digamos, preocupación por la inclusión es hacia sectores migrantes. Exacto. En cambio, en el caso de las mujeres, es no solo de género, sino son más inclusivas en general, por decirlo así, de todos los distintos grupos excluidos. Exacto. La otra cosa que a mí me parece muy interesante es cuando te metes ya en los estudios, en los, digamos, un poco en los contenidos políticos de la formación, que tiene que ver básicamente con el tema de la democracia, digamos, y de un elemento fundamental que es las instituciones y la relación con las instituciones. Yo soy muy crítico de los enfoques que le dan tanta importancia a la palabra confianza, porque yo creo que no se tiene confianza en las instituciones, es imposible, se tiene confianza en las personas, así que hay que usar otra palabra, pero en fin, pero como ya eso es una de las tantas peleas que he perdido en mi vida, entonces aceptemos el tema de la confianza en las instituciones. Estamos hablando siempre de jóvenes, y por otro lado, la visión de lo democrático como lo contrario de lo autoritario. Y ahí se produce una paradoja que tú señalas que me parece muy interesante, y es que la mayor, de nuevo, la variable fundamental de, digamos, de conocimiento, de formación política, de interacción de los elementos ya señalados, de lo familiar en lo político, de la escuela, lo que significa que a mayor
formación o socialización política, se tienden a producir dos cosas curiosas. Una, menos comportamientos autoritarios, o sea, más comportamiento democrático, pero a su vez más desconfianza en las instituciones. Exacto. Sí, eso es, efectivamente es un dato muy interesante. Ese capítulo lo publicamos con Juan Carlos Castillo, un colega, Sí, es un colega de mi departamento. Exacto. Y lo que buscamos analizar aquí, por un lado, es como describir los patrones de confianza de los jóvenes respecto de instituciones políticas, que es como es un concepto ampliamente utilizado y también discutido respecto de si es la manera más adecuada o no, pero pensando en eso, por un lado describimos así como qué ha pasado en términos de los niveles, si ha bajado, ha subido a lo largo del tiempo en esta versión de Chile y los otros países de América Latina que participan en este estudio. Eso es una cosa. Y lo otro es rastrear una hipótesis bien conocida en ciencia política, que es que mayor confianza, es decir, si las personas de algún modo son más conocedoras de la política, entonces van a confiar más en las instituciones. Ese es un vínculo teórico que se hace muy ampliamente. Y lo que observamos aquí es que, y en otros estudios también así se ha mostrado el mismo patrón, esta idea de que se produce más bien más desconfianza, es decir, aquellos que tienen mayores grados de conocimiento acerca de cómo funciona el sistema y sus instituciones, tienden a desconfiar menos, tienden a desconfiar más de las instituciones que están operando. Ahora, una cosa relevante a propósito de esto, no está acá porque aquí miramos solo los países de América Latina, que cuando uno mira esto mismo, pero de nuevo en el norte de Europa, el patrón es como se esperaba. Es decir, más estudiantes que conocen más, confían más. Y eso pasa en Noruega, pasa en Suecia, y ahí uno puede ver el patrón según la teoría. Y en América Latina pasa lo opuesto, totalmente lo opuesto. En este caso, jóvenes potencialmente ciudadanos, estudiantes de octavo básico que tienen mejor manejo de la institucionalidad, desconfían más de sus instituciones. Eso también en Chile. Eso también en Chile y en los otros países de América Latina que están Ahora, vinculados. lo importante es que eso, y lo señalan ustedes en el estudio, es que eso revela que el problema no es de confianza o no confianza. El problema es de la calidad. Porque si yo sé más y estoy más informado, tengo más criterios para juzgar y darme cuenta, entonces, de la mala calidad. Sin embargo, eso no me lleva a optar por instituciones no democráticas o autoritarias. Y eso es Exacto. Lo interesante de este hallazgo, digamos. O sea, lo interesante aquí es que el conocimiento cívico, que sería como la expresión de la formación ciudadana, es decir, de algún modo los estudiantes que adquieren este tipo de conocimiento lo adquieren en algún lugar, en la familia o en la escuela, a propósito de los despliegues curriculares y demás. Aquellos que han logrado mayores niveles son capaces de discriminar bien, actitud autoritaria, menos actitud autoritaria. Y eso de algún modo es como discriminan bien esa dimensión. Pero también menos confianza. Porque claro, que las instituciones funcionan mal, me doy cuenta que funcionan mal. Exacto. De hecho, en un trabajo no publicado, nosotros hemos hecho en esta misma dirección, siguiendo esta hebra, hemos evaluado en qué medida, por ejemplo, la corrupción a nivel de país, usando indicadores nacionales, es capaz de explicar esta relación positiva o negativa dependiendo del país. Y efectivamente funciona muy bien. En países que tienen bajos índices de corrupción, la correlación es positiva. En países entre conocimiento y confianza, en países que tienen alto índice de corrupción, se produce este fenómeno. Y eso se da al revés. Entonces, efectivamente apoya esta idea que tú mencionas, que al parecer el conocimiento cívico lo que entrega es elementos de juicio para evaluar las instituciones que estoy viendo. Entonces, no es un tema solo de confianza, y no basta con promover, confiar en instituciones si las instituciones funcionan mal. Ese es justamente el desafío, creo yo, del sistema completo. No basta con, promovamos confianza en las instituciones, pero si funcionan mal, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como no vamos a lograr, y lo vamos a lograr en algunos grupos que son los menos informados probablemente, pero aquellos que tienen el juicio más crítico no van a llegar a esa dirección.
Daniel, tenemos que terminar. Ha sido muy ilustrativo esta conversación sobre los temas de socialización política en los jóvenes, sobre todo pensando que estamos en situaciones de cambio muy complejas y en que hay dos instituciones que están en problemas y que sin embargo son cruciales si queremos que haya formación cívica en los jóvenes, que son las familias y que están muy afectadas por los distintos niveles socioeconómicos, y la escuela, donde la formación misma en la época actual, en la edad digital, digamos, lo que es formación política misma en ausencia de lo que eran las instituciones clásicas de socialización, se hace extremadamente complejo de realizarlo en la educación, que sin embargo es un lugar fundamental para ello. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, por habernos escuchado, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Daniel. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.